Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Saray y hoy es mi turno para contaros un poquito acerca de mi diario de Navidad. En esta ocasión quiero hacer un vídeo un poquito diferente, hablando de diferentes tipos de memoria, de la nostalgia y a fin de cuentas de documentar nuestros recuerdos. Por eso quiero que me respondáis a una cosa o a varias cosas. ¿Os acordáis de cuándo se inició la Segunda Guerra Mundial? ¿O cuál es la capital de Argentina? Quizá podríais responderme quién fue el inventor de la penicilina. También me gustaría que me respondieseis a esto. ¿Sabéis lo que cenasteis anoche? ¿Qué hicisteis? ¿Qué música sonaba? ¿Con quién estabais? ¿Qué hicisteis con los platos una vez acabasteis de cenar? La diferencia entre las respuestas a la primera tanda de preguntas y a las segundas es la recuperación de la memoria. En la primera es algo que sabemos y en la segunda es algo que recordamos. La primera memoria es la memoria denominada semántica. La segunda, que es la que realmente nos interesa, es la memoria episódica. La memoria semántica es la capacidad que tenemos de recordar o de saber que el 24 de diciembre es el día de Nochebuena. La memoria episódica es la capacidad que tenemos para recordar qué hicimos en nuestras navidades pasadas. Como digo, nos vamos a centrar en la memoria episódica. En esta memoria viajamos atrás en el tiempo y los revivimos. Al recuperar los recuerdos de la memoria episódica, lo que estamos haciendo es un viaje atrás en el tiempo para revivir esos momentos. Sin embargo, cuando pensamos cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial, lo que estamos haciendo es completamente diferente. La experiencia no tiene nada que ver. De hecho, es muy probable que no sepamos en qué momento ni cómo esa información llegó a nuestra memoria, pero está ahí y lo sabemos. Es algo impersonal. No tiene asociado ningún color, ningún sonido, ningún olor, nada. Carece de toda esa riqueza sensorial que el recuerdo de nuestras navidades pasadas puede albergar en nuestra memoria. Esta memoria episódica se ocupa de las experiencias personales, concretas y únicas que podemos recuperar de nuestro pasado. Lo podemos considerar un sexto sentido, el sentido de viajar atrás en el tiempo sin necesidad de tener un DeLorean. Endel Tulving fue el primero en hacer esta distinción entre ambas memorias, entre la semántica y la episódica. Y dijo que el rasgo definitorio de esta memoria episódica era ese viaje en el tiempo, es decir, poder revivir un momento de nuestra vida anterior. Si queréis saber más acerca de la memoria episódica, os recomiendo encarecidamente este libro de mi gran amigo y compañero Meg Wicking, del que me he leído todos sus libros y que es un autor que personalmente me encanta. Hecha esta distinción entre memoria semántica y memoria episódica, voy a seguir contándoos un poquito más acerca de cómo podemos guardar nuestros recuerdos y cómo lo hago yo en mi diario de Navidad. Bueno, pues mientras vais viendo cómo hago la página del inicio de mi diario de Navidad, os voy a contar, como os comentaba antes, un poquito de la memoria episódica. Si hay un hilo conductor en todos nuestros proyectos, ese suele ser la nostalgia. Ver nuestros proyectos documentados, revivir esas historias, nos hace crear un vínculo sentimental con ellos. La nostalgia no deja de ser una punzada en el corazoncito, delicada a la vez que potente. Nuestros diarios de Navidad no solo son álbumes con fotos, sino que son generadores de nostalgia que movemos de un lado a otro. Son máquinas del tiempo en potencia que nos permiten viajar atrás a un lugar al que ansiamos regresar y que personalmente me encanta utilizar de vez en cuando. Hay una frase de Nietzsche que dice que la ventaja de la mala memoria es que uno disfruta varias veces de las mismas cosas buenas por primera vez.
Pues eso es a mí lo que me pasa, ¿no?, con mis diarios de Navidad, que cada vez que los vuelvo a ver y vuelvo a leer todas esas historias que yo he escrito, es como que las disfruto una vez más. Volviendo al tema de los recuerdos, lo que para uno puede ser ordinario y olvidable, para otra persona puede ser justo lo contrario, ¿no?, extraordinario y memorable. Por eso cada individuo recuerda cosas distintas de un mismo acontecimiento. De ahí que nuestros diarios de Navidad sean una prueba fehaciente de nuestro punto de vista, de nuestras circunstancias y del punto en el que nos encontramos. Y ahora os voy a proponer un juego. Imaginad que al final de estas Navidades vais a olvidarlo todo. No vamos a tener ningún recuerdo de la ilusión de pasar la mañana de Navidad con la familia, ni de las risas, de las cabalgatas, los chocolates con churros o una tarde cualquiera en el sofá con manta y palomitas. Si al final de las Navidades no tuviéramos ningún recuerdo, ¿cómo plantearíais estas fiestas, estas Navidades? Si fuerais a vivirlas, pero no fuerais a conservar ni un solo recuerdo, ¿qué haríais? Os animo a pausar el vídeo y pensadlo. Este es un experimento que fue planteado por Daniel Kahneman, que estudió cómo nuestro yo experimentador y nuestro yo recordador perciben la felicidad de una manera diferente. Me explico. El yo experimentador vive el presente durante periodos de unos 3 segundos, unos 500 millones de veces a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, el yo recordador, que es relativamente permanente y se esfuerza por llevar un registro de todas las experiencias, está ahí de manera continua. En otras palabras, el yo recordador es el que cuenta la historia de nuestra vida. Nosotras, cuando hacemos un diario de Navidad, somos el yo recordador. Volviendo a las Navidades, el yo experimentador percibe que los últimos días de la semana de Navidad es igual de buena que la primera. Por tanto, todo un mes entero de festividad navideña es el doble de bueno que si solo duran 15 días, ¿no? Sin embargo, para el yo recordador, si los días entre festividades fueron similares, no se produjeron recuerdos adicionales a las fechas importantes y no tiene un beneficio adicional. Ahí entra en juego la capacidad de crear recuerdos al documentar en nuestros proyectos, en nuestros diarios de Navidad, el resto de días que no sean tan importantes, para que luego nuestro yo recordador tenga esos nexos de unión, esos disparadores para poder recordar las cosas que pasaron en esos días que quizá no son tan importantes. Kahneman además habla de la regla del pico final, que consiste en que nuestro recuerdo de experiencias pasadas no se corresponde con el nivel general de los sentimientos positivos o negativos, sino con el punto más hacia el final del propio episodio, del propio acontecimiento. Esto quiere decir que tenemos un tirano dentro de nosotros, que es el yo recordador, puesto que arrastra al experimentador a través de ese acontecimiento que resulta más desagradable para el yo experimentador. Siempre vamos a recordar con mayor facilidad todos esos picos finales. Nuestro yo recordador es un poquito capullo en este caso. Y es que cuando tenemos una dificultad o un pico en la experiencia, hace que ésta sea memorable. A veces la dificultad es parte de la historia. Por ejemplo, imaginémonos a Indiana Jones, que de repente va andando por la calle y se topa con el Arca de la Alianza. Anda, mira, si se me había olvidado esto aquí, pues nada, trae que me lo llevo a mi casa. O yo qué sé, que compra el Santo Grial en Wallapop. De ambas historias, las películas que hubieran salido hubieran sido una castaña. Lo que estamos celebrando es que hemos superado la dificultad, el viaje del héroe. El pico es así porque hemos tenido que escalar, en este caso Indiana Jones, pues con todas sus aventuras, ¿no? En nuestro caso, siempre vamos a recordar esos picos, es mucho más fácil. Por eso creamos nuestros diarios de Navidad, para no solamente recordar esos picos que nuestro yo recordador va a
a traer a la memoria mucho más a menudo, sino para recordar el resto de cosas. Es como he comentado antes, un conector que va a dar un sentido a toda nuestra historia. Como moldeamos las historias de lo ocurrido, moldeamos a su vez cómo recordamos lo que ocurrió, aunque parezca un trabalenguas. Es decir, nuestra historia es un intento de darle sentido al mundo. Contar la historia de una experiencia es un entrenamiento, un esfuerzo de la conexión que se hace entre ciertas piezas de información en nuestro cerebro y que logran que el recuerdo sea más memorable todavía. Gracias al diario de Navidad logramos que esas historias cobren vida, que sean tan vívidas que quienes nos escuchen o las lean las sientan con sus propios sentidos. Porque si yo te estoy contando una historia en la que estoy sentado en un sofá comiendo palomitas debajo de una manta viendo una película, los que estáis al otro lado cogeréis los detalles de vuestras propias experiencias, de otras fuentes, y lo añadís a la historia. De esa manera se va a hacer más vívido e incluso podéis llegar a creer que es vuestra propia historia, aunque la hayamos escuchado contar a otra persona. Podéis oler cómo huelen las palomitas, podéis sentir el calorcito debajo de la manta acurrucados en el sofá un día de invierno, etcétera, etcétera. Por eso, para mí, contar bien la historia dentro de mi diario de Navidad hace que éstas se conviertan en experiencias, en historias tan vívidas que parece que las han presenciado otras personas con sus propios ojos. De esta manera ayudo en este caso a nuestros seres queridos a reconstruir un recuerdo que quizá hayan perdido o, como yo lo estoy contando desde mi punto de vista, les pueda dar una información adicional para crear esa historia en todo su conjunto. Actualmente intentamos que nuestras fotos sean maravillosas, que encajen a la perfección con los papeles que estamos usando o la ropa que nos cuadre con los adornos que vamos a poner, o la pongo en blanco y negro porque no me cuadra, etcétera, etcétera, porque yo soy la primera que lo he hecho. Pero si echamos un vistazo a las fotos de nuestra infancia, la calidad era de lo más normal del mundo. Tampoco estaban sacadas por fotógrafos profesionales, pero sin embargo son una mina de desencadenantes por asociación. Es decir, cuando vemos esas fotos salen a flote recuerdos o emociones que están congeladas, lo que da paso a su vez a la aparición de otras muchísimas conexiones. Y eso es lo que deberíamos y lo que yo pretendo crear con mi diario de Navidad, crear esos desencadenantes por asociación cuando en un futuro, de aquí a 10, 20, 30 años, vea esas fotos, lea esas crónicas y de esta manera les dé un contexto. Ver las fotos de mis diarios de Navidad anteriores evoca algunos de los momentos más felices de mi vida. Creo que documento las Navidades hasta el último detalle por el hecho de capturar esa cosa escurridiza llamada felicidad. Intentar detener el tiempo y capturarlo dentro de estos proyectos. Poder saborear los momentos en los que parece que todo está en su sitio. Un intento de conservar la felicidad de la milesísima parte de un segundo, pero que gracias a la documentación se puede contextualizar, se puede contar más allá de la fotografía, todo lo que la envuelve, todo lo que hay detrás, ese sentimiento que evoca, esas cosas que estuvieron pero que no se ven, todo eso le da un contexto, una uniformidad y un pegamento a todo ese concepto que sería el tiempo. Cuando me planteo todos los años el diario de Navidad, lo que trato de diseñar es eso que verá mi yo del futuro cuando coja ese álbum y eche la vista atrás. Cuando a mi yo dentro de 20, 30 años le apetezca darse un paseo por los recuerdos, me pregunto qué le gustaría ver. Por eso, aparte de las fotos típicas de Navidad, saco fotos de la vida diaria, de esos objetos cotidianos, de la cara de la gente, todas esas cosas que igual no son tan memorables ahora, pero que quizá dentro de 30 años
harán que me parta de la risa. Y volviendo al principio, al yo experimentador y al yo recordador, la manera en cómo recordamos algo es una cosa totalmente diferente a cómo la vivimos. Por tanto, yo en mi caso hago el diario de Navidad bastante al día porque mi memoria no se ha visto apenas modificada. Si hago, como me ha pasado a veces, el diario de Navidad bastante tiempo después, pierdo mucha de esa información que no he conseguido captar en la crónica, principalmente en los primeros instantes. Por eso me gusta llevar el diario de Navidad al día, para poder plasmar casi tal cual todo lo que ha pasado el día de antes, haya foto o no haya foto, porque sí, para mí personalmente la foto es importante, pero todo lo que escribo alrededor de la misma y alrededor de todo lo que no se ve en la foto, de todas esas fotos que no se han hecho, pero que he capturado mentalmente, debe estar plasmado. Podríamos acabar resumiendo que los recuerdos son maravillosos. No solo nos permiten viajar atrás en el tiempo, sino que también podemos mirar hacia el futuro viendo cómo queremos recordar estos momentos, y afecta a cómo nos sentimos en el presente cuando plasmamos esas crónicas y esos sentimientos. Además, también nos permiten conectar con nosotros mismos a lo largo del tiempo y con los demás, con las personas que están, con las que estuvieron y con las que estarán. Por eso creo que personalmente documentar día a día mis navidades es el mejor regalo que le puedo dejar a mi yo futuro, y creo firmemente que ese es el motivo por el que lo hago. Así que espero que esta pequeña disertación acerca de las memorias episódicas y semánticas del yo experimentador y el yo recordador, de la nostalgia, de la tiranía de la memoria y de todo lo que os he contado, os haya inspirado un poquito a escribir, a contar vuestra historia por y para vosotras. Nos vemos muy pronto en otro vídeo.